una autoridad administrativa, ¿qué tiene que hacer? Hacer la reconducción procesal. Les voy a poner unos ejemplos importantes que no lo hacen así. Y entonces, claro, es la persona la que sigue peregrinando. Vean cómo es que este es un rol del juez activista, del servidor público garante de los derechos. Por ejemplo, aquí se da un caso que ya lo habíamos planteado, pero es que cuesta cambiar estas estructuras. Ustedes saben que había una persona adulta mayor, miren cómo utilizamos ya los enfoques. Esa persona adulta mayor está en una entidad pública sujeta ¿a qué? Sujeta a carrera funcionaria, ¿no? Entonces, viene una decisión arbitraria, la obligan a cambiar de funciones a un cargo que era transitorio y que ya no tenía la estabilidad, es decir, era no de libre designación, pero era transitorio, y a partir de ello mantienen esa transitoriedad, desconociendo todo el tema, sin haberle informado previamente de la carrera judicial, ¿no? Entonces, de la carrera de funcionaria pública. Entonces, aquí, cuando viene el cambio para impugnar, ¿dónde se impugna? En vía jerárquica como un servidor, cuando hay una desvinculación como un servidor sujeto a las a reglas, por ejemplo, de los servidores de libre designación o los provisorios que no tienen la carrera, o se impugna ante la instancia que aplica justamente o que verifica que la persona se respeten los derechos de servidores de carrera funcionaria. Hay un vacío porque le han cambiado arbitrariamente, pero nunca ha dejado de ser funcional. Entonces, por ejemplo, puede activar el recurso luego del revocatoria del jerárquico y puede el jerárquico considerar que debió haber apelado ante la instancia que más bien protege y de que conoce las impugnaciones en funcionarios de carrera. Entonces, claro, esa visión formalista de decir, usted equivocó la vía, lo sentimos, cuando además la vía no es absolutamente clara por el cambio de circunstancias. ¿Qué tiene que hacer esa autoridad jerárquica en el mandato de todo esto? En vez de rechazar o decir, vuelva a acudir, porque si ya le dice vuelva a acudir, ya ha vencido el plazo, es decir, el derecho queda anulado, más si estamos hablando, por ejemplo, de personas adultas mayores que tienen una protección reforzada. ¿Qué tendría que hacer esa autoridad? Tendría que utilizar la figura ¿de qué? De la reconducción procesal, que además es obligatoria, también lo ha hecho el tribunal para grupos de atención prioritaria, porque están en una situación de asimetría. Claro, la autoridad jerárquica me dice, a ver, ¿de dónde dice esto? Claro, este es un mandato, por eso el iura novit curia, el pro acciones son principios de rango constitucional, que también ya tienen jurisprudencia constitucional. Entonces, ¿qué tendría que hacer esa autoridad jurisdiccional? Esa autoridad jerárquica, aplicar la reconducción procesal y remitir a la autoridad competente. ¿Para qué? Para que analice su caso. Esa es la figura de la reconducción procesal, con sustento en ahora además ya tienen sustento constitucional en la 778-2014, que no puede interpretarse solo en su aplicación a procedimientos constitucionales, sino a cualquier procedimiento, porque el fundamento de la reconducción procesal es el iura novit curia, el principio de prevalencia de la justicia material, el principio de prevalencia de la verdad material. Vean, principios de rango constitucional. ¿Puede hacer esto un servidor público de oficio? Claro, no solo puede hacer, debe. Lo mismo les decía, por eso los vocales de los tribunales departamentales de justicia, cuando les llega el caso y ellos saben que no son competentes porque además no pueden resolver, que muchos casos lo hacen, ¿no? Entonces ahí, ¿de qué pluralismo jurídico de tipo igualitario estamos hablando? De ninguno, porque bajo la concepción penal de ver la norma y entender que solo la ley es fuente directa de derecho y que solo existe la jurisdicción
jurisdicción ordinaria y las demás son poesía constitucional. Entonces, claro, esta lógica se genera y por eso les digo, este no es un caso aislado, lo hemos visto en prácticas constantes en los cuales los casos se tramitan con el procedimiento penal, llega a los tribunales, a los vocales de las salas penales y los vocales terminan aplicando, definiendo la competencia, pero procesalmente aplicando el Código de Procedimiento Penal y entonces no hay esa decisión es pues manifiestamente arbitraria, podría ser cuestionada, por ejemplo, a través de una acción popular, porque esa decisión está afectando el ejercicio de la jurisdicción indígena, que es un derecho colectivo. Vean, no necesariamente la lógica del amparo, es que por eso hay que entender todos estos procedimientos constitucionales, pero ¿para qué llegar a este tema y seguir complejizando cuando los vocales lo que tienen, y para qué seguir anulando y dilatándose? Es otra vez esa lógica. ¿Qué tiene que hacer un vocal? Tiene que aplicar la figura de la reconducción procesal y reconducir el caso, reconducir al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque él tiene la competencia en este ámbito que estamos viendo del conflicto interjurisdiccional de competencia en el marco de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Lo mismo en cualquier tipo de procedimiento penal en el que equivoquen el recurso, puede reconducirlo, claro, con la carga argumentativa, con el proacción. Ese es el cambio del juez. Es ese. Por eso es que esta materia, no estamos viendo una lectura de qué dice el procedimiento penal, y de hecho yo seguramente digo muchísimas herejías constitucionales que dicen, pero ¿cómo es posible esto? Claro, porque en la mayoría de los casos no se cumple. ¿Por qué? Porque solemos ver el derecho procesal penal solo desde el código, ¿no? Y el derecho procesal, vean que hay que mirarlo desde el enfoque del bloque, desde los derechos humanos y desde ese cambio del juez a partir de los derechos humanos. Lo mismo aplicable al Ministerio Público, es decir, la figura de la reconducción procesal también es aplicable al Ministerio Público, es aplicable en materia administrativa, es aplicable en cualquier tipo de procedimientos porque tiene sustento en principios constitucionales. Vean cómo los principios constitucionales ya no son lírica constitucional, se materializan en el rol de argumentación, sujeto a carga argumentativa, ya tienen precedentes y vean cómo su justificación cumple con los criterios de razonabilidad porque son mandatos constitucionales. Sí, no sé si ha quedado claro, querida doctorita Sandra. Excelente, muchas gracias. Bueno, son las 10:12. Les propongo que para no torturarlos, estamos desde las 8, ya estamos terminando de ver nuestro esquema de los procedimientos constitucionales y vean que todo lo que estamos mirando, hemos visto en teoría, ahora sí vamos a ir aplicando y entendiendo mucho mejor a partir de los procedimientos constitucionales. Entonces, les propongo que nos tomemos 15 minutitos de descanso. Cuando vamos a terminar de ver este esquema del sistema plural y vamos a entrar a un tema que yo creo que en la academia hay que debatir muchísimo, las acciones tutelares. Vamos a ver el amparo y vamos a ver la acción de libertad, la vamos a ver en su tipología, ¿sí? Así que, por favor, nos vemos en 15 minutitos, descansen y tomen un deli cafecito, ¿sí? Muchas gracias. No sé si alguien más antes de salir al cafecito tiene alguna pregunta. Creo que ya no hay más. No, ¿verdad? Bien, entonces nos vemos en 15 minutitos, por favor.
¿Ya estamos listos para continuar? Listo, doctora. Eso, querida doctorita. Bien, entonces sí estamos, sí, prácticamente con todos, ya se van a ir uniendo. Bueno, vamos a empezar esta nuestra segunda parte del programa que vamos a ir viendo, porque como les decía, vamos a empezar a ver ahora temas de las acciones tutelares, pero vamos a terminar de ver justamente los todo el diseño del sistema plural y vamos a entrar a algunos puntos neurálgicos importantes que para materia penal además no son muy útiles, ¿no? Por eso vamos a terminar de ver toda esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad. Vamos a recapitular un poco muy rápidamente lo que hemos visto ya para entrar a terminar de ver esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad. Entonces, les decía que cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, que es el tema que lo hemos desarrollado, veíamos que el bloque de constitucionalidad va siempre de la mano de esta visión del sistema plural de control de constitucionalidad. Es decir, esta idea de quién controla quién garantiza la materialización del bloque de constitucionalidad. Y en ese sentido habíamos hecho un diseño, una estructura del sistema plural de control de constitucionalidad. En esa estructura del sistema plural de control de constitucionalidad, habíamos visto que en la base están las autoridades jurisdiccionales, los servidores públicos, las autoridades de los pueblos y naciones indígenas, originario, campesinas y también los particulares. Luego habíamos visto un piso intermedio. En el piso intermedio habíamos visto a los jueces constitucionales en el marco del control tutelar, que es el que enseguida vamos a ver. Y finalmente habíamos visto un tribunal constitucional plurinacional. Este tribunal constitucional plurinacional hemos centrado el análisis y su ejercicio lo hemos dividido en dos ámbitos. Uno, el ámbito del control previo de constitucionalidad. Y hemos dicho que en el ámbito de control previo de constitucionalidad tenemos los dos procedimientos constitucionales. Primero, el procedimiento constitucional vinculado justamente a todo lo que es el control normativo previo. Antes de que una norma de carácter general entre en vigencia, puede ser sometido a este mecanismo de control de constitucionalidad. ¿Qué decisiones se emiten en este mecanismo? Las declaraciones constitucionales plurinacionales. Y luego habíamos visto en este ámbito de control previo un procedimiento muy importante que lo debemos considerar, que es el procedimiento de las consultas de las autoridades en relación a de las autoridades de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos en relación a la aplicación de sus normas. Entonces, a partir de estos principios, de este procedimiento, pues este procedimiento es conocido por el Tribunal Constitucional en una de las salas, que es la sala especializada, el procedimiento de consulta en relación a la aplicación de las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, no es conocido por el Pleno del Tribunal, sino es el único procedimiento conocido por la sala especializada. Actualmente la sala especializada es la sala cuarta en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Luego tenemos, como les decía, un segundo ámbito que es el ámbito del control posterior. En el ámbito del control posterior hemos visto 4 ramas y las hemos visto 2. Hoy vamos a terminar de verlos en este momento, las 2 restantes. Primero hemos visto el ámbito del control normativo
normativo. En el ámbito del control normativo hemos visto 3 procedimientos constitucionales importantes: la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo de control? Verificar que una norma de carácter general sea compatible ¿con qué? Con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, la declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma, pues genera efectos abrogatorios o derogatorios. Por eso es que en el control normativo, como hemos visto, lo que se cuestiona es el carácter general de la norma. Luego hemos visto otro mecanismo importante que es el control competencial. Y habíamos visto que el control competencial lo vamos a dividir en 2 compartimentos. El primero contenido por los 3 tipos de conflicto de competencia: el conflicto de competencia entre los diferentes órganos del Estado, el conflicto de competencia entre el nivel central y las ETAs, las entidades territoriales autónomas, y el conflicto interjurisdiccional de competencia, que era el que desarrollábamos, que se da en relación a la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción indígena, originaria, campesina. Pero también en este ámbito del control competencial tenemos otro mecanismo que es el recurso directo de nulidad. Este es un recurso que se... Doctorita Aide, por favor, le vamos a decir que silencie su micrófono. Ahora sí. Bien, les decía entonces que el... Bueno, les decía que el recurso directo de nulidad es un mecanismo que está en el ámbito del control competencial de constitucionalidad, y también es un recurso que va a ser resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional, especialmente muy restringido en materia de decisiones judiciales, porque para eso tenemos, como vamos a ver, el amparo constitucional, y el recurso directo de nulidad en relaciones judiciales solo se aplica a casos en los cuales el juez haya emitido una decisión cuando esté suspendido, cuando ya no esté ejerciendo sus funciones, es decir, de manera muy restringida, porque cualquier cuestionamiento a la garantía de competencia vamos a ver cómo la vamos a sustanciar a través de la acción de amparo constitucional. Pero sí, en materia administrativa tiene un ámbito más amplio, y el recurso directo de nulidad no es un mecanismo de control tutelar, es un mecanismo de control competencial. Por eso es que es conocido y resuelto por el Pleno del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y luego de este segundo ámbito entramos justo al ámbito a partir del cual vamos a empezar a condensar absolutamente todo lo que hemos visto desde el primer día, y vamos a hacer énfasis en 2 herramientas que desde la materia penal nos son muy útiles, que son la acción de amparo y la acción de libertad, que las vamos a reflexionar con ustedes. Entonces, en esta lógica del sistema plural de control de constitucionalidad, tenemos un tercer ámbito que es el control tutelar. En el control tutelar, como vamos a ver también en el diseño que enseguida les voy vamos a abordar, tenemos a las 5 acciones tutelares, las 5: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de cumplimiento y la acción popular. 5 mecanismos de control tutelar. Estas van en revisión, son conocidas en nuestro edificio. Hemos visto a los jueces o tribunales de garantías, por ejemplo, los vocales de las salas constitucionales, hemos visto que están en el segundo piso, y ellos son los que conocen las acciones tutelares, y estas acciones tutelares van en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y pues por eso tenemos este ámbito del control tutelar. Vamos a ver los efectos, vamos a ver cómo en este ámbito
Vamos a cuestionar, por ejemplo, decisiones en materia penal. Enseguida vamos a centrarnos en este ámbito. Y finalmente, en el último ámbito tenemos los procedimientos residuales. Por ejemplo, esos procedimientos que van a verificar el respeto a los procedimientos de modificación a la Constitución, etcétera, están dentro de lo que se llama los procedimientos constitucionales residuales. Por su importancia, pues ahora vamos a entrar al punto neurálgico de nuestro diálogo académico de hoy, las acciones tutelares, porque en materia penal, como les decía, es importante el tema de materializar todos los derechos, etcétera, pero no podríamos ver el derecho procesal penal simplemente si no analizamos también los mecanismos de defensa que nos establece la Constitución. Disculpen. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a entrar a ver las acciones tutelares. Y cuando hablamos de acciones tutelares, vamos a decir que este es uno de los puntos esenciales de nuestro modelo constitucional. Y cuando hablamos de acciones tutelares, vamos a empezar, al igual que hemos visto y estamos viendo el Código de Procedimiento Penal, no únicamente desde la norma, sino desde el modelo constitucional. Lo mismo en esta parte, vamos a empezar a ver las acciones tutelares, no desde la lógica únicamente del Código Procesal Constitucional, sino desde el bloque de constitucionalidad, desde todas estas pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos, que es un punto importante que las vamos a mirar justamente para ver cómo se aplican las pautas constitucionalizadas de interpretación de derechos. Bien, en ese sentido, vamos a empezar a ver las acciones tutelares y a la luz paralelamente, mientras vamos viendo las acciones tutelares, vamos a ir reflexionando sobre algunas líneas, algunos estándares jurisprudenciales muy importantes que los debemos considerar en materia penal. Entonces, en ese sentido, vamos a un primer punto de partida. ¿Cómo vamos a estudiar las acciones constitutelares? ¿Cómo vamos a diferenciar primero su ámbito de protección para luego centrarnos en las dos acciones tutelares que vamos a ver hoy? La acción de amparo constitucional y la acción de libertad. Bien, entonces vamos a partir de uno de los artículos de la Constitución, que es uno de los artículos neurálgicos de todo este modelo constitucional. Y lo vamos a ver justamente desde el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. ¿Alguien tiene a mano el 109, parágrafo primero de la Constitución? ¿Nadie tiene Constitución? Doctorita, estamos a mano con la Constitución. Eso, querido doctor Ricardo, qué gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? Para mí un gusto, doctorita, de San Julián. Hace un calor tremendo aquí en San Julián, doctorita. Me imagino, querido doctor, gracias. Yo sé que pasar clases en sábado con el clima es un sacrificio, así que valoro muchísimo y muchas gracias por su participación. Artículo 109. Al 109, parágrafo primero, por favor. Ya, todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de igualdad y garantía para su protección. Perfecto. Ahora, querido doctor Ricardo, vamos a ver el artículo 13, parágrafo 3 de la Constitución, por favor. Ya, parágrafo, artículo 13. 13, parágrafo 3. 3. La clasificación de los derechos establecidas en la Constitución no determinan jerarquía alguno, ni superioridad de unos derechos sobre otros.
Muy bien. Gracias, querido doctor. Un abrazo. A usted, Gracias doctorita por tu Lucy. participación. Bien, el doctor Ricardo nos da, para entrar a las acciones tutelares que en materia penal son muy importantes que las manejemos, vean cómo no vamos a ingresar a analizarlas inicialmente desde el Código Procesal Constitucional, sino desde su pilar constitucional que está en el 109, parágrafo 1. Podría decir yo que el 109, parágrafo 1 es uno de los artículos estructurales de nuestro modelo constitucional. Todo lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo tiene parte neurálgica en el 109, parágrafo primero, porque además este artículo contiene los 3 principios a partir de los cuales vamos a empezar la reflexión que estamos haciendo. El primer principio es el principio de igualdad jerárquica de derechos. Esto es sumamente importante, que enseguida lo vamos a ver. El segundo principio contenido en el 109 que nos ha leído el doctor Ricardo, en el 109, parágrafo primero, es el principio de aplicación directa de derechos. Y luego tenemos un tercer principio, que es el principio de directa justiciabilidad de derechos. Vean cómo aquí encontramos a los 3 grandes principios del constitucionalismo, y este es el punto a partir del cual vamos a generar una diferenciación entre los ámbitos de protección de las acciones tutelares, y en esa diferenciación pues vamos a hacer también énfasis específicamente en la acción de libertad y en la acción de amparo constitucional. Entonces, cuando hablamos del principio de igualdad jerárquica de derechos, lo primero que tenemos que señalar es que nuestro modelo constitucional ha superado, ya no tenemos esa lógica, ustedes recordarán siempre, nos hacían repetir la lógica de los derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, ¿no es cierto? Ya no tenemos ese concepto, porque como veía y como nos leía el doctor Ricardo, todos los derechos de nuestro modelo constitucional tienen exactamente la misma jerarquía. Y esta jerarquía, o sea, ¿por qué llegamos a este punto? Porque desde el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos tenemos instrumentos, por ejemplo, un instrumento que todos ustedes conocen, por eso hablamos de teoría generacional de derechos, todos conocen la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Pues la Declaración Universal de Derechos Humanos en ese momento no tenía en el sistema universal la suficiente fuerza vinculante. Por eso es que el año 69 se emiten los pactos gemelos. Los pactos gemelos implican el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Cuál era la diferencia? Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el cual recoge, por ejemplo, los derechos en materia penal de manera más desarrollada, aquí encuentran el juez el natural, la doble instancia, la prohibición de aplicación retroactiva de la ley, es decir, las garantías básicas, por ejemplo, del proceso penal, las encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Cuál era su característica? Su característica era la directa justiciabilidad. En cambio, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que su característica era que eran cláusulas programáticas y no tenían directa justiciabilidad en mecanismos de control tutelar. En cambio, toda esta lógica de la teoría generacional, que solo se enmarcaba la justiciabilidad de derechos civiles y políticos, cambia primero en la Constitución del Ecuador del 2008 y luego en la Constitución boliviana de 2009. Entonces, en este sentido, tenemos esta visión de la igualdad jerárquica de los derechos. Por eso es que
todos los derechos tienen exactamente la misma jerarquía. Y al tener la misma jerarquía, todos los derechos tienen aplicación directa. Aquí está el fundamento cuando vemos cómo un juez penal, por ejemplo, puede ir a interpretar más allá de la ley, puede aplicar principios constitucionales de manera directa, etcétera. Pues vemos cómo esta labor del juez tiene fundamento en el artículo 109, parágrafo primero. Por eso es que el segundo principio es el de aplicación directa de derechos, que es la base de lo que se llama el valor normativo de la Constitución y es el fundamento de esto que estamos viendo, el modelo argumentativo. Y aquí viene el último principio, que es a partir del cual vamos a empezar a ver el control tutelar y vamos a empezar a hacer un deslinde competencial entre las 5 acciones tutelares, porque como vamos a ver, el artículo 109, parágrafo primero, establece este concepto de la directa justiciabilidad de los derechos. Eso quiere decir que todos los derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales, tienen un mecanismo de control tutelar de constitucionalidad. Por eso es que en el 109, parágrafo primero, vamos a encontrar el sustento constitucional de la acción de libertad, de la acción de amparo constitucional, de la acción de cumplimiento, de la acción popular, de las 5 acciones tutelares. Pero antes de empezar a desarrollar ya las 5 acciones tutelares desde el modelo constitucional, desde estos 3 principios y empezar a ver un poco la faceta de orden procesal, vamos a empezar con el amparo constitucional. El doctor Ricardo nos dice control de logicidad. Querido doctor Ricardo, por favor, si nos puede ampliar esta visión. Doctorita, gracias. Hay un auto supremo, doctora, donde habla de control de logicidad, pero lo que no son términos nuevos, al menos en provincias, casi para nosotros en provincias estos términos son nuevos, modernos, pero para la doctrina pienso que es más amplio, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere, pero tengo entendido que es una apelación en cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, quizá para que las autoridades jurisdiccionales también adecúen sus resoluciones dentro del auto supremo que nos orienta el Tribunal Supremo de Justicia. Creo que es así, por eso tengo esas dudas, profesora, para que usted me amplíe este concepto. Gracias, profesora. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, querido doctor Ricardo. Bueno, primero cuando estamos viendo control tutelar, o sea, no tiene nada que ver con esta lógica de ese término de control de logicidad. ¿Cuál es el objetivo del control tutelar a través de las 5 acciones tutelares que estamos viendo? El objetivo es la tutela de derechos fundamentales. Seguida vamos a ver cómo vamos a desarrollar un concepto de debido proceso sustantivo. Entonces, ¿quién es el primer garante del respeto a las reglas de un debido proceso sustantivo, del respeto a derechos fundamentales? Los jueces ordinarios. Ellos son los primeros garantes de derechos. Cuando el proceso penal vulnera los derechos, agotada la vía o en casos de grupos de agotar la vía interna, pues no hablamos de un control de logicidad, no, sino hablamos de un control tutelar de derechos. Recuerden, por eso hemos hecho en el sistema plural de control de constitucionalidad, hemos hecho un esquema, ¿no es cierto? Hemos visto control normativo, hemos visto control competencial, ahora estamos viendo control tutelar. ¿Cuál es la finalidad del control tutelar? La finalidad es justamente el resguardo de derechos fundamentales.
hemos dicho que el juez penal es un verdadero garante de los derechos. Al ser un verdadero garante de los derechos, pues cuando no los respete y cuando agotadas las vías, los mecanismos internos, no se respetan los derechos, tenemos vías de control tutelar de derechos. En estas vías de control tutelar de derechos tenemos mecanismos importantes como el amparo constitucional, como la acción de libertad, todos estos mecanismos que los estamos viendo que emergen del control de constitucionalidad en el ámbito del control tutelar, ¿sí? Entonces, ese es el sentido cuando vemos las acciones tutelares, querido doctor Ricardo. Veíamos entonces que tenemos, pues, Perdón, querido doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la aclaración. No, a usted, querido doctor, por la pregunta. Bien, entonces ahora vamos a ir viendo con este sentido, como les decía, las 5 acciones tutelares. Lo primero que vamos a ver es que tenemos 3 tipos de mecanismos. Un mecanismo de tutela subjetiva de derechos, tenemos un mecanismo de tutela objetiva de derechos y tenemos un mecanismo de tutela de derechos con incidencia colectiva. Este es el primer criterio que vamos a utilizar para diferenciar las acciones tutelares. Las 5: acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento y acción popular, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver que la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad son un mecanismo de tutela subjetiva. Están destinadas a cuestionar resoluciones, actos que generan efectos particulares en relación a una persona. Por ejemplo, si un auto supremo del Tribunal Supremo de Justicia afecta el derecho a la fundamentación o a la motivación, esa afectación va a incidir ¿en quién? Va a incidir en una persona específica. Por lo tanto, la acción de libertad y la acción de amparo constitucional y la de protección de privacidad son mecanismos de tutela subjetiva de derechos fundamentales. En cambio, la acción de cumplimiento, vean, esta es una acción que es la cenicienta del ordenamiento, justamente porque no se le da este alcance, es un mecanismo de tutela objetiva de derechos fundamentales, es decir, no solamente tiene la visión de ver un derecho de manera individual, sino un derecho pluriindividual. Por ejemplo, los pacientes con COVID. Los pacientes, las personas con COVID no son solo una persona, sino son personas que están en ese grupo, en esa situación. Por lo tanto, por ejemplo, si el Estado incumple su deber de brindarles la asistencia médica o, por ejemplo, los tratamientos médicos que deben ser requeridos para estos pacientes, entonces no hay que plantear una acción de amparo que va a tener un efecto personal. Una de las herramientas es la acción de cumplimiento que tiene un mecanismo de tutela. ¿A partir de qué? A partir de la tutela objetiva, una dimensión pluriindividual para todas las personas que se encuentran en esa situación. Por ejemplo, pacientes con COVID-19, pacientes con VIH, que necesiten este tratamiento. Entonces, vean, son las que nos interesan en este deslinde. Pues la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela objetiva. Por eso, y resalto este tema, la acción de cumplimiento, por ejemplo, en un proceso penal, en el decurso de un proceso penal o vinculado a un proceso penal, jamás pueden plantear una acción de cumplimiento.
¿Por qué? Porque la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela objetiva y por eso es que la acción de cumplimiento no por judiciales o actos administrativos. ¿Por qué? Porque justamente las decisiones judiciales en materia penal se las va a cuestionar, como vamos a ver, o a través del amparo constitucional o a través de la acción de libertad, pero nunca a través de la acción de cumplimiento, ¿sí? Entonces, veamos se inicia. Querido doctor José, es un micrófono, por favor. Doctor José. Hola, doctor José. Bueno, ahora sí está silenciado. La acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela objetiva de derechos fundamentales. Y finalmente, la acción popular, vean, estamos en control tutelar, la acción popular es un mecanismo que tutela derechos de naturaleza colectiva y derechos de naturaleza, derechos trans y naturaleza colectiva. Tenemos, por ejemplo, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, consagrados en el artículo 30 de la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la consulta previa, el derecho a la territorialidad de los pueblos indígenas, el derecho al ejercicio de su jurisdicción. Por eso les decía, cuando, por ejemplo, una decisión penal en vía ordinaria, no van a activar el amparo constitucional. No, la vía correcta para defender derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, la vía correcta es la vía de la acción popular. ¿Por qué? Porque su ámbito de protección es la tutela de derechos colectivos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, pero también la acción popular protege otro tipo de derechos colectivos. Por ejemplo, los derechos transindividuales, el derecho a la salubridad pública, los derechos medioambientales, vean, son derechos transindividuales. Entonces, este tipo de derechos no se tutelan a través del amparo constitucional, se tutelan a través de qué mecanismo, a través del mecanismo justamente desde el 109, parágrafo primero. Todos los derechos tienen la misma jerarquía, todos son aplicables directamente y aquí viene toda esta lógica del modelo argumentativo y todos tienen un mecanismo de justiciabilidad. Cuando la Constitución desarrolla el concepto de un mecanismo de justiciabilidad, tenemos las 5 acciones: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de cumplimiento, la acción de protección de privacidad y la acción popular. Las 5 acciones tutelares. ¿Cuál es la finalidad del control tutelar? Pues la elementales. Y en esa lógica tenemos 3 tipos de mecanismo de tutela: tutela subjetiva, tutela objetiva y tutela colectiva de derechos. En la tutela subjetiva tenemos 3 mecanismos específicos. La acción de, primero tenemos la acción de amparo y la acción de protección de privacidad, ¿sí? Luego en los mecanismos de tutela objetiva tenemos una herramienta que es la acción de cumplimiento y luego en los mecanismos de tutela colectiva tenemos ¿qué herramienta? La acción popular. Bien, ahora sí,
nosotros nos vamos a centrar en este punto porque vamos a vincular todo el tema penal al control tutelar, pues nos vamos a centrar en dos acciones que, como les decía, las vamos a ver también de manera muy crítica. Vamos a ver desde las pautas constitucionalizadas y vamos a ver, por ejemplo, que la acción de libertad y la acción de amparo constitucional, lamentablemente, por las famosas autorrestricciones del Tribunal Constitucional, que las vamos a entrar y las vamos a analizar hoy, no siempre son realmente, no aseguran la acción de, no aseguran toda esta visión de la materialización de los derechos en su real dimensión. Por lo tanto, como les decía, por las autorrestricciones jurisprudenciales, las acciones de amparo constitucional y las de libertad no cumplen con el mandato del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que estas deben ser un mecanismo eficaz. Y claro, ¿por qué les digo que no cumplen y por qué cuando vemos resoluciones en materia penal tenemos que pensar siempre en el control tutelar? En el trabajo de sistematización de jurisprudencia, que lo vamos a ver enseguida, después de nuestro break, cuando terminemos estas acciones tutelares, vamos a ver un poco de la sistematización de jurisprudencia. Vamos a ver cómo tienen ustedes un mecanismo utilísimo. Vamos a ver que en las acciones tutelares, por ejemplo, en el amparo constitucional, la mayoría de las acciones, pues, cuando van en revisión, aproximadamente, y este análisis este porcentaje no varía en años, del 100 millones de amparo que van ante el Tribunal Constitucional, miren este dato, 75% son denegadas en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Por temas de forma, por causales de improcedencia arreglada o por las famosas autorrestricciones jurisprudenciales, que un 25% del Tribunal Constitucional de acciones tutelares ingresan al análisis. Solo el 25 realmente nos hace ver que el amparo constitucional en Bolivia, y esa es la crítica que vamos a ver ahora, realmente no es un mecanismo eficaz de control de constitucionalidad. Y antes de seguir, querido doctor, tu micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, entonces veíamos cómo desde esta lógica vamos a ver entonces el tema del amparo constitucional. ¿Sí? Bien. Con todas estas obstáculos que nos genera las interpretaciones justamente arbitrarias. Bien, entonces, para ver el amparo constitucional, vamos a entrar a un primer punto y hemos visto todo el tema del proceso penal, cómo los jueces deben darle una interpretación conforme al bloque, hemos visto el bloque, hemos visto las pautas constitucionalizadas de interpretación. Y entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿y qué hacemos cuando en el proceso penal no se respetan los derechos fundamentales? Y entonces, como estamos en una maestría de Derecho Procesal Penal, vamos a empezar por un primer concepto esencial en tema de derechos. Y desde esta lógica, como nos estamos centrando primero en el amparo constitucional y vamos a ver también la acción de libertad, vamos a empezar por un primer concepto esencial, que es el concepto del debido proceso sustantivo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos al proceso penal, ya no lo vamos a mirar en términos de debido proceso adjetivo. ¿Qué planteaba el término de debido proceso adjetivo? Esta visión, por ejemplo, les decía que en el sistema universal tenemos un instrumento muy importante,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí vean cómo viene la lógica del debido proceso adjetivo, igualdad procesal, a partir de la cual se debe garantizar estos términos que ustedes ya saben: juez natural, juez imparcial, independiente, que además tenga competencia, la doble instancia, la presunción de inocencia, la garantía de prohibición de aplicación retroactiva de norma penal sustantiva, etcétera. Todas estas emergen de garantías de una lógica de debido proceso adjetivo. Sin embargo, esta visión del derecho internacional de los derechos humanos, que va evolucionando, que además mira ya criterios de verdad material, de justicia material, toda esta lógica del iura novit curia, del juez activista que hemos estado viendo, pues plantea un cambio sustancial. Y miren que en materia penal ya no hablamos del concepto únicamente de debido proceso adjetivo, sino esencialmente utilizamos el concepto del debido proceso sustantivo. Y el Tribunal Constitucional tiene una de las sentencias esenciales para el tema del debido proceso sustantivo, que nos va a ayudar a cuestionar, por ejemplo, las decisiones en materia penal, pero nos va a ayudar muchísimo a también ver ese cuestionamiento a las decisiones de materia penal a través de el amparo constitucional o a través de la acción de libertad. Por eso el concepto es el del debido proceso sustantivo. Y en el debido proceso sustantivo tenemos una sentencia esencial, muy importante del Tribunal Constitucional, que es la sentencia constitucional 683, quebrado 2013. Esta sentencia constitucional desarrolló por primera vez el debido proceso sustantivo. Entonces, el debido proceso sustantivo plantea no solo un concepto de igualdad procesal. Vean cómo ya estamos empezando a plantear el concepto de ¿qué? De sentencia justa. Cuando hablamos de sentencia justa, cuando justamente la decisión judicial, por ejemplo, en materia penal, responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y esos criterios de razonabilidad y de proporcionalidad van a estar fundamentados en esta visión de lo que son las pautas constitucionalizadas de interpretación. Entonces, vamos a ver cómo desde un debido proceso sustantivo pueden flexibilizarse presupuestos, puede aplicarse de manera directa principios constitucionales, porque desarrollamos el concepto de debido proceso sustantivo. Además, cuando hablamos de, por ejemplo, perspectiva de género, hablamos de o desarrollamos un concepto de debido proceso sustantivo reforzado. Y cuando este debido proceso sustantivo reforzado es vulnerado, por ejemplo, en vía penal, tenemos dos mecanismos: la acción de amparo constitucional y tenemos también la acción de libertad. Por eso es que desde las reglas del debido proceso sustantivo vamos a utilizar estas dos acciones, pero además vamos a ver cómo estas dos acciones deben ser analizadas desde los enfoques, desde el enfoque diferencial, desde el enfoque de género, desde el enfoque de interculturalidad y desde el enfoque de interseccionalidad, ¿sí? Entonces, por eso vamos a entrar a las acciones tutelares y hemos hecho el deslinde entre el ámbito de protección de las 5 acciones tutelares. Ya sabemos que el amparo constitucional y la acción de libertad son mecanismos de tutela subjetiva. Ya sabemos que la acción de cumplimiento es un mecanismo de tutela objetiva, que no la podemos activar en relación a procesos judiciales, por ejemplo, penales o actos administrativos. Y ya sabemos que la acción popular es un mecanismo de
tutela de derechos colectivos y de derechos con incidencia colectiva, como por ejemplo la salubridad pública, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, ya desde esta lógica de tutela subjetiva, estamos empezando nuestro análisis desde un primer concepto esencial, el debido proceso sustantivo, vinculado a la razonabilidad de las sentencias. Vamos a empezar a ver cómo aquí, primero, vamos a desarrollar una lógica de argumentación jurídica de las decisiones judiciales en materia penal y luego desde esa estructura de argumentación jurídica vamos a empezar a hacer un análisis tanto de la acción de amparo constitucional, primero un análisis de orden procesal constitucional para ver cómo vamos a cuestionar esas decisiones en materia penal y también vamos a ver la acción de libertad y a partir de este momento desde la jurisprudencia vamos a ir viendo también cómo vamos a diferenciar las acciones tutelares cuando tengo que presentar en el decurso de un proceso penal, vamos a ver cuándo tengo que presentar una acción de amparo constitucional y cuándo tengo que presentar una acción de amparo constitucional en el marco de esta lógica del debido proceso sustantivo, ¿sí? Entonces, el debido proceso sustantivo primero conlleva a una lógica para el juez de aplicar ese modelo argumentativo contenido en el 109, parágrafo 1. Los derechos son de aplicación directa. Eso quiere decir que los jueces le deben dar a la norma un sentido siempre conforme y coherente con ¿qué? Con el bloque de constitucionalidad. Entonces, en el decurso del proceso judicial penal, vamos a ver cómo los jueces deben aplicar directamente los derechos y deben asegurar ¿qué cosa? Deben asegurar un debido proceso sustantivo, que además en el caso de grupos de atención prioritaria, desarrollamos el concepto del debido proceso sustantivo reforzado. En ese sentido, pues cuando hablamos de debido proceso sustantivo, vamos viendo un tema muy importante que es el tema de la argumentación jurídica y luego cómo vamos a cuestionar estas decisiones a través de la acción tutelar. Y cuando vemos el tema de argumentación jurídica, cuando hablamos primero, debo decir que desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional existe una diferencia sustancial entre lo que es la fundamentación y la motivación de las resoluciones judiciales. No es lo mismo, a veces utilizamos como sinónimos, por ejemplo, cuando planteamos un amparo constitucional, impugnamos la motivación o la fundamentación como sinónimos. En temas de argumentación jurídica, desde esta lógica del debido proceso sustantivo que va a resguardar la sentencia justa, el acto administrativo justo, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos esta lógica de la diferencia entre la fundamentación y la motivación que va a enmarcarse estos criterios de argumentación jurídica que los vamos a ver ahora y que a partir de ellos vamos a entrar a las acciones tutelares. Entonces, en ese sentido, pues en argumentación jurídica vamos a trabajar con 3 niveles. Primero, el nivel de la premisa normativa, luego vamos a ver el nivel de la premisa fáctica y luego vamos a ver las conclusiones. Entonces, puede ser que tengamos en el proceso penal casos fáciles y casos difíciles. ¿Cuáles son los casos fáciles? Aquellos en los cuales simplemente lo que tienen que hacer el juez es utilizar el silogismo jurídico y subsumir la premisa fáctica a la premisa normativa, a la ley, sin ningún tipo de argumentación ni de interpretación, porque no existe ningún conflicto con el bloque de
constitucionalidad. Pero en argumentación jurídica tenemos también aquellos que se llaman los casos difíciles. Son aquellos en los que, por ejemplo, la ley puede generar un conflicto con el bloque de constitucionalidad, a partir del cual tienen que hacer una interpretación de la premisa normativa. Pero además, en estos casos, toda esa interpretación debe estar sujeta a las pautas constitucionalizadas de interpretación. ¿Para qué? Para que el juez asegure esto que el Tribunal Constitucional llamó el debido proceso sustantivo, es decir, la justificación basada en pautas de razonabilidad. ¿Sí? Entonces, vean cómo los problemas jurídicos en argumentación jurídica pueden darse a nivel de premisa normativa. También los problemas jurídicos pueden darse a nivel de premisa fáctica, es decir, a nivel de los hechos, a nivel de la prueba, etcétera. Y aquí, pues, hay que hacer una interpretación a partir de los principios constitucionales. ¿Para qué? Para que el juez asegure esto que estamos viendo, que es el debido proceso sustantivo, en la medida en la cual se le dé tanto a la premisa normativa como a la premisa fáctica un sentido conforme al bloque y se aplica el silogismo jurídico en relación a la premisa fáctica y a la premisa normativa para su decisión judicial, vamos a tener un debido proceso sustantivo. Pero cuando no se cumplen estos criterios de argumentación, de razonabilidad, pues vamos a empezar a ver cómo tenemos mecanismos importantes de tutela, entre ellos la acción de libertad y la acción de amparo constitucional, que justamente van a empezar a cuestionar a través del control tutelar la vulneración a los derechos en el decurso del proceso penal. Y vamos a ver que estos mecanismos tutelares no solamente se aplican en el tema de decisiones de los jueces, sino vamos a ver también cómo vamos a poder, por ejemplo, en el tema de género, cuestionar las decisiones emitidas por los fiscales. Bien, entonces cuando vemos el debido proceso, el debido proceso sustantivo, vamos a hacer una primera pregunta. ¿Cuándo tengo que presentar una acción de amparo constitucional y una acción de libertad? ¿Cuándo voy a tutelar el debido proceso vía acción de libertad y cuándo voy a tutelar el debido proceso vía acción de libertad, es decir, o cuando vía acción de amparo? Y entonces vamos a empezar a ver un primer criterio. Primero voy a empezar a desglosar toda la lógica de la acción de libertad, que en materia penal es una de las acciones que debe potencializarse, es un potencial emancipatorio. Vamos a ver enseguida la acción de libertad con enfoque de género y luego después vamos a empezar a ver otras acciones como la acción de amparo constitucional. Pero desde esta lógica del debido proceso sustantivo, cuando existan deficiencias argumentativas que vulneren el derecho al debido proceso sustantivo, pues vamos a ver cómo las debemos cuestionar o a través de la acción o acción de libertad. Y entonces, como vamos a empezar a ver ahora, vamos a hacer el análisis de la acción de libertad desde un elemento esencial. Vamos a ver un criterio esencial que se llama de pedagogía constitucional para cuestionar decisiones en materia penal, que se llama la tipología de la acción de libertad. ¿Por qué vamos a ver el tema de la tipología de la acción de libertad ahora? Porque vamos a ver que desde la tipología vamos a identificar uno de los temas que más vamos a criticar en esta clase, que son las famosas autorrestricciones jurisprudenciales en acciones de libertad. ¿Qué son las autorrestricciones jurisprudenciales? Son esas autorrestricciones
situaciones que hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo. Entonces, cuando vemos una maestría de Derecho Procesal Penal, vemos este rol del juez constitucional y del juez ordinario, y cuando vemos casos en los cuales no se cumple todo esto que estamos diciendo, pues tenemos una potencial herramienta de defensa de derechos, que es la acción de libertad. Entonces, por eso es que ahora vamos a ver desde la jurisprudencia la acción de libertad desde su tipología, y vamos a ir analizando cómo esta tipología ha ido progresando y cómo también esta tipología y este entendimiento también cada vez genera mayor regresividad en el Tribunal Constitucional. Bien, entonces, cuando hablamos de acción de libertad, vamos a ver primero, vinculado además al proceso penal, pero vamos a ver cuáles son sus mecanismos, sus elementos que entran dentro de su ámbito de protección. Recordemos que la acción de libertad, desde el 109, parágrafo 1 de la Constitución que hemos visto, es un mecanismo de aplicación directa de derechos, pero además a través de la directa justiciabilidad. Entonces, por eso el potencial en materia de derecho a la libertad, en el tema del derecho a la vida, de la acción de libertad. Alguien que tenga la Constitución a mano para empezar a ver, y vamos a ver cómo también, más allá del tenor de lo que diga la Constitución y del Código Procesal Constitucional, vamos a empezar con la tipología y vamos a ver tipos de la tipología de acción de libertad que no están dentro del ámbito del tenor literal de la Constitución, pero que sí emergen de esta labor de argumentación o interpretación. Alguien que tenga a mano su Constitución, por favor, para empezar a ver la tipología de la acción de libertad. Yo la tengo. Eso, doctorita querida. Por favor, el 125 de la Constitución, doctorita Dari. Muy bien. Artículo 125, acción de libertad. Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá imponer acción de libertad y acudir de manera oral o escrita por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restitúa su derecho a la libertad. Muy bien. Si nos fijamos el ámbito de protección de la acción de libertad en el 125, vamos a ver que el tenor literal nos da 4 presupuestos. Derecho a la vida, derecho a la libertad, que como vamos a ver, la jurisprudencia la restringe a libertad física o a libertad de locomoción. Y 2 conceptos que parecieran sinónimos, pero que no lo son, como vamos a ver enseguida: el procesamiento indebido y la persecución ilegal. Entonces, estos 4 presupuestos son tutelados ¿a través de qué? A través de la acción de libertad, que como vamos a ver está muy vinculada al tema del procedimiento las vulneraciones al debido proceso sustantivo, especialmente en materia penal. Entonces, una de las características esenciales de la informalismo, cuando hablamos del principio de informalismo, puede ser presentada de manera verbal, de manera escrita, con o sin la firma de abogado, porque una de las grandes características de la acción de libertad es el principio de informalismo. Sin embargo, a pesar del principio de informalismo, y aquí viene la crítica que vamos a empezar a ver ahora, el problema en la acción de libertad son las famosas
autorrestricciones jurisprudenciales, esos obstáculos procesales en la acción de libertad que hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo, esas autorrestricciones que, como vamos a criticar enseguida, hacen absolutamente ineficaz no solo la acción de libertad, lo vamos a ver también cuando veamos la siguiente, más tarde, o si no nos alcanza el tiempo, la siguiente clase, la acción de amparo constitucional. Entonces vean cómo desde la tipología de la acción de libertad vemos esta visión de cómo tenemos que enfocar el principio de informalismo, pero también cuestionando este tema de las autorrestricciones jurisprudenciales. Bien, entonces, a partir de ese contexto, vamos a empezar a utilizar una técnica de pedagogía constitucional que se llama la tipología de la acción de libertad. La tipología, y justamente la tipología nos sirve para que cuando ustedes presenten sus acciones de libertad, identifiquen las autorrestricciones jurisprudenciales, las superen y generen que el tribunal, los jueces de garantías, los jueces constitucionales y en revisión el Tribunal Constitucional ingresen al análisis de fondo de la problemática. Por eso es que cuando hablamos de la acción de libertad es tan importante utilizar esta técnica de pedagogía constitucional basada en la tipología destinada, reitero, a identificar estas autorrestricciones jurisprudenciales que hacen que se deniegue la tutela sin ingresar al análisis de fondo. En ese sentido, tenemos, y para ir viendo los presupuestos del 125 que ya nos leía la doctorita Darly, y para ir viendo cómo se han ampliado los presupuestos para la acción de libertad, pues vamos a ver dos sentencias importantísimas. Primero tenemos la sentencia 44, quebrado 2010-R. Esta sentencia, vean que es una sentencia después de la sentencia del 2009, es una sentencia sistematizadora de línea. Es decir, esta sentencia lo que hace es sistematizar la tipología de la acción de libertad que la vamos a ver enseguida. Y desde esta sentencia tenemos una segunda que también es sistematizadora de línea, que es la sentencia 1156, quebrado 2013. Entonces vean, estas dos sentencias, la 44 2010-R y la 1156 quebrado 2013, son sentencias sistematizadoras de línea en esto que vamos a empezar a ver, la tipología de la acción de libertad, y luego vamos a ir viendo cómo vamos a ir incorporando algunos otros criterios esenciales para tener un completo panorama de todo lo que es la tipología de la acción de libertad y la eficacia de la acción de libertad para tutelar esto que estamos desarrollando, un debido proceso sustantivo, especialmente en materia penal, que es el tema que nos convoca. Y bien, entonces, desde este sentido, primero voy a hacer una enunciación de los tipos de acción de libertad que tenemos y luego, a partir de la jurisprudencia, vamos a ir interpretando el artículo 125 de la Constitución y vamos a ir viendo qué tipos de acción de libertad tenemos y cuál es su ámbito de protección. En primer lugar, uno de los tipos que vamos a ver, especialmente desde las autorrestricciones, es lo que se llama la acción de libertad reparadora. Esta es la primera tipología de la acción de libertad. Luego tenemos una segunda tipología muy importante, que es la acción de libertad
preventiva. Vean, esta es su faceta preventiva. Luego tenemos otra tipología también muy importante, poco utilizada y que tiene una influencia importantísima desde el derecho internacional de los derechos humanos, que es lo que se llama la acción de libertad correctiva. ¿Sí? Además de la acción de libertad correctiva, tenemos otra tipología muy importante que es lo que se llama la acción de libertad instructiva. ¿Sí? Y también tenemos otra tipología que es la acción de libertad, la traslativa o de pronto despacho. ¿Sí? Y tenemos también otra tipología que ya la hemos visto muy rápido en la anterior clase, que hoy la vamos a volver a ver, que es la acción de libertad innovativa. Y finalmente, en esta tipología vamos a ver lo que es la acción de libertad conexa. ¿Sí? Entonces, vean cómo el debido proceso sustantivo va y toda una lógica de los derechos va a tener que ser abordado en el ámbito del control tutelar, desde el 109, desde esos mecanismos de justiciabilidad en acción de libertad, bajo la tipología de la acción de libertad. Nuevamente, y antes de entrar a analizar cada una de ellas, vamos a decir que tenemos la acción de libertad reparadora, la acción de libertad preventiva, la acción de libertad correctiva, la acción de libertad instructiva, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la acción de libertad innovativa y la acción de libertad conexa. Parece un enredo de acciones de libertad, ¿verdad? Pero vamos a ver cuando ya las desarrollemos cuán útil es para ver su ámbito de protección y para ver especialmente para lograr que se superen estas famosas autorrestricciones jurisprudenciales que las vamos a ver. Y entonces vamos a ir viendo esta tipología combinando con los 4 presupuestos que se van a ampliar, pero inicialmente con los 4 presupuestos del artículo 125 de la Constitución: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el procesamiento indebido, la persecución ilegal. Bien. ¿En qué consiste la acción de libertad reparadora? Y para ver la acción de libertad reparadora, pues la acción de libertad reparadora en su ámbito de protección está el derecho a la libertad, que puede ser física o puede ser la libertad de locomoción cuando está siendo afectada por la vulneración a las reglas de un debido proceso sustantivo. Aquí nos vamos a empezar a preguntar a ver cuándo en un proceso penal presento una acción de libertad y cuándo presento una acción de amparo constitucional desde todas estas reglas jurisprudenciales y especialmente de las famosas autorrestricciones jurisprudenciales. Entonces, en la acción de libertad reparadora, reitero, lo que vamos a ver, lo que vamos a tutelar son las reglas de un debido proceso en materia penal. Pero también es cierto, y tienen un texto que les he mandado, el texto se llama Los estándares más altos en la jurisprudencia, donde tienen los estándares más altos desde el punto de vista de derecho procesal constitucional de las 5 acciones tutelares. También van a ver los estándares más altos en acción de inconstitucionalidad concreta y en acción de inconstitucionalidad abstracta, que en materia penal, como ya hemos visto, sí sirve muchísimo. Pero
en el texto tienen un capítulo específico de la acción de libertad y todo esto que estamos viendo lo encuentran en este texto. Les he mandado también otro texto que se llama La acción de libertad con enfoque de género. Todo esto que estamos discutiendo también está en ese artículo que les he mandado. Entonces, vamos a ver primero la tipología de la acción de libertad en su faceta reparadora. Para que las reglas del debido proceso que se vulneren, por ejemplo, en un proceso penal, sean tuteladas a través de la acción de libertad, ¿qué requisitos se requiere? Y aquí vienen las famosas autorrestricciones jurisprudenciales. La primera autorrestricción jurisprudencial, el cumplimiento de qué principio? De la subsidiariedad excepcional. Y digo excepcional porque de excepcional no tiene nada. Miren cómo esta autorrestricción no la van a encontrar ni en la Constitución, ni en el Código Procesal Constitucional. Esta autorrestricción nace del Tribunal de los 10 años. Cuando hablamos del Tribunal de los 10 años, les decía también que el Tribunal Constitucional inició sus funciones el año 98, después de haber sido creado por la Constitución del 94, del 98 al 2008. Por eso hablamos de un periodo de los 10 años. Luego ese periodo dejó de funcionar por las circunstancias políticas en el país que ustedes ya conocen y funcionó un Tribunal Constitucional de transición entre el 2010 y el 2011. Y luego viene un tercer periodo que lo denominamos el del Tribunal Constitucional Plurinacional a partir de la vigencia de la Constitución del 2009. Este periodo se inaugura el año 2012 hasta la fecha. Entonces, esta autorrestricción de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad reparadora destinada a resguardar las reglas del debido proceso, que además ahora las debemos entender en un contexto de debido proceso sustantivo, desde la jurisprudencia estableció un requisito esencial, la subsidiariedad excepcional, la autorrestricción de la subsidiariedad excepcional. ¿Qué quiere decir este tema? Que antes de activar la acción de libertad en el proceso penal, en el cual, por ejemplo, se han afectado las reglas del debido proceso, ¿qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es activar los mecanismos intraprocesales de defensa, salvo que estemos, esta subsidiariedad excepcional no es aplicable en dos circunstancias. Primero, cuando estamos frente a grupos de atención prioritaria, por ejemplo, si estamos en un proceso penal en temas de jóvenes en conflicto con la ley penal, cualquier afectación al debido proceso no necesita cumplirse con la subsidiariedad excepcional, porque vean cómo estamos frente a un grupo de atención prioritaria, tema de, por ejemplo, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, personas con discapacidad. En estos casos, la jurisprudencia, como tienen toda la historia en el texto y más adelante vamos a ver todo el tema de la sistematización de jurisprudencia, en estos casos pues se puede presentar la acción de libertad de manera directa y también se podría presentar la acción de libertad de manera directa cuando exista un concepto de un absoluto estado de indefensión. En los demás casos, por ejemplo, en etapa preparatoria, antes procesal defectuosa, que en materia penal es una herramienta para cuestionar las vulneraciones
al debido proceso, vean cómo en la jurisprudencia establecido para cumplir esta autorrestricción jurisprudencial, que antes de activar la acción de libertad, lo que tienen que hacer, si activan un incidente de actividad procesal defectuosa, les rechazan, tienen que utilizar la apelación incidental, y recién si los vocales de las salas penales nos restituyen el derecho, recién pueden denunciar la vulneración a las reglas del debido proceso a través de la acción de libertad, porque de lo contrario, si ustedes activan la acción de libertad en esta faceta, que es la faceta reparadora, sin cumplir con las reglas de la subsidiariedad excepcional, que como les decía, de excepcional, no tienen esta autorrestricción, tienen que agotar previamente las vías intraprocesales. Entonces vamos viendo cómo es nuestra construcción. Cuando voy a pedir que se tutele el debido proceso violado, vulnerado en un proceso penal, recuerden que la acción de libertad en su tipología de acción de libertad reparadora tiene una primera autorrestricción jurisprudencial, el cumplimiento del principio de subsidiariedad excepcional. Si no cumplen con este principio, ¿qué va a pasar? Les van a denegar la tutela sin ingresar al análisis de fondo de la problemática por un tema de una forma, de una autorrestricción. Por eso les decía, vean cómo en la acción de libertad, si bien rige el principio de informalismo, empero el grave problema son las famosas autorrestricciones jurisprudenciales. Por eso es que esta técnica de la pedagogía constitucional que estamos viendo ahora es una técnica a partir del cual vamos a ir identificando las autorrestricciones y las vamos a cumplir justamente para que no nos denieguen sin ingresar al análisis de fondo. Pero además, la acción de libertad reparadora tiene una segunda, y aquí sí que yo cuestiono profundamente este tema. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia desde el Tribunal de los 10 años ha establecido una segunda autorrestricción jurisprudencial en la acción de libertad. Esta segunda autorrestricción jurisprudencial está vinculada a la directa causalidad. ¿Entre qué? Entre el acto denunciado como lesivo en el marco de las reglas del debido proceso y la libertad física o de locomoción. Y aquí viene la respuesta. ¿Cuándo tengo en un proceso penal que presentar una acción de libertad y cuándo tengo que presentar una acción de amparo constitucional? Las reglas del debido proceso, según esta autorrestricción, se tutelan a través de la acción de libertad cuando exista una directa causalidad entre el acto denunciado como lesivo y el tema del derecho a la libertad física o a la libertad de locomoción. Si no existe una directa causalidad en el marco de esta autorrestricción jurisprudencial, no tienen que plantear acción de libertad. ¿Qué acción tienen que plantear? Acción de amparo constitucional, porque si plantean la acción de libertad, lamentablemente les van a denegar la tutela aplicando esta autorrestricción. Entonces, sistematizando, y enseguida voy a hacer también unas críticas jurisprudenciales que son muy importantes, pero sistematizando las reglas del debido proceso en materia penal, las vamos a tutelar a través de la acción de libertad bajo dos circunstancias en su faceta reparadora. Primero, cuando se cumpla con el principio, esta autorrestricción jurisprudencial vinculada a la subsidiariedad excepcional. Y segundo, cuando exista una directa causalidad entre el acto denunciado como lesivo y el tema del derecho a la libertad. Por ejemplo, en medidas cautelares no hay duda, hay
una directa relación entre el acto cuestionado, por ejemplo, la resolución que establezca la detención preventiva, con el derecho a la libertad, en este caso física. Por lo tanto, todas las vulneraciones al debido proceso en medidas cautelares, por eso es que en medidas cautelares la vía es la acción de libertad, obviamente cumpliendo con la subsidiariedad excepcional, ¿no es cierto? Sin embargo, por ejemplo, el tema de la excepción de prescripción o la solicitud de extinción del proceso por duración máxima, estamos hablando de debido proceso, sí. Entonces, sin embargo, sí, en vía judicial, en el proceso penal, las resoluciones que resuelvan estas solicitudes vulneran el derecho al debido proceso sustantivo. ¿Qué van a plantear? ¿Acción de libertad o van a plantear acción de amparo constitucional? De acuerdo a estas dos autorrestricciones que estamos viendo, agotada la vía, por ejemplo, en una solicitud, una excepción de prescripción, no podrían plantear acción de libertad. ¿Qué vía tienen? El amparo constitucional. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia ha establecido estas dos autorrestricciones. Y después de escucharla a la doctorita Darly, vamos a ir haciendo un análisis dinámico de jurisprudencia y vamos a ir viendo también la crítica desde la técnica jurisprudencial al Tribunal Constitucional Plurinacional. Querida doctorita Darly, la escucho con mucho gusto. Nos dice que tiene una pregunta. Doctora, nuevamente buen día. Me quedé en la duda ahorita con el tema de la subsidiariedad. ¿Se acuerda que clase pasada le había comentado que me habían denegado una tutela por un arresto irregular, por un arresto ilegal? Y justamente esto fue que ha dicho el juez de garantías, que debería primero recoger al juez jurisdiccional. ¿Qué pasa si cuando nosotros primero recorremos al juez jurisdiccional, que es el contralor, y presentamos el incidente de actividad procesal defectuosa, pero no se puede llevar la audiencia del incidente y se va alargando el plazo, porque en mi caso concreto no se ha podido llevar. Accioné a la tutela, porque ha sido en contra de la libertad física, ha sido denegada y hasta el momento no se ha podido, se ha suspendido la audiencia porque la parte incidentada no ha comparecido a la audiencia. Entonces, hay una mora ahí. Ahora, la pregunta es, después, vamos a ver cuándo se pueda resolver ese incidente, si da favorable o no, ¿podría yo nuevamente interponer otra acción de libertad? Qué buena pregunta. Vamos viendo primero, gracias doctorita querida, vamos viendo primero un análisis de jurisprudencia. Ahí me gustaría antes hacer uso de una línea jurisprudencial que justamente íbamos a entrar a verla, que lamentablemente no se la utiliza, pero tenemos una sentencia en cuanto a la subsidiariedad excepcional que contiene el estándar más alto, pero que está ahí archivadita, ¿no? Que es la sentencia 8/2010-R, que justamente interpreta esta autorrestricción en el marco del modelo constitucional. Y esta sentencia nos dice algo importante, o sea, nos dice primero que efectivamente debemos cumplir con la subsidiariedad excepcional, ¿no es cierto? Sí. Pero nos dice y nos da una salvedad que los jueces nunca aplican, pero que es importante desarrollarla desde la argumentación jurídica. Y dice, se puede presentar de manera directa, salvo que el mecanismo no sea idóneo o es realmente efectivo desde el caso concreto para la protección del derecho. Entonces vean cómo sí la jurisprudencia ha establecido la salvedad. Por
eso me gustaría establecer las líneas de vamos a hacer ahorita un análisis de las líneas de por qué hay que cumplir todo el tema de la subsidiariedad excepcional. Entonces, primero, cuando hablamos de la subsidiariedad excepcional en este tema del procesamiento indebido, la primera que les digo es la sentencia 8, quebrado 2010-R, ¿no? Que les digo que establece esta subsidiariedad, pero da la salvedad a dos casos, cuando no es suficientemente idónea la vía, y el segundo tema, en temas de derecho a la vida, que enseguida vamos a ver, en los cuales sin duda no puede aplicarse la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, y en muchos otros casos más que vamos a ir viendo ahorita desde la tipología. Luego tenemos otra sentencia, y vean cómo, si bien tenemos sentencias favorables, tenemos también sentencias desfavorables.